Bienvenidos a una historia más de Leyendas de Monterrey. En esta ocasión queremos mandar un saludo especial a CrazyDad68, que nos apoyó en nuestro video anterior. Agradecemos de corazón sus aportaciones al canal, ya que esto nos ayuda a seguir creciendo. Muchas personas piensan que el tener dones o habilidades fuera de lo común es algo grandioso, pero es todo lo contrario. Hay situaciones que no podemos controlar ni entender. Desgraciadamente, al tener estos, pasamos situaciones complicadas, como la que les contaré a continuación. Historia basada en eventos reales, adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Mi nombre es Yasmín y vivo en Guadalupe, Nuevo León. Desde muy pequeña, he sufrido y experimentado situaciones de índole paranormal. Por alguna extraña razón, muchas visiones extrañas y horribles me han perseguido desde que tengo uso de razón. Mi mamá me contaba que desde que comencé a hablar, manifestaba ver cosas o situaciones que ella en principio no comprendía, pero después, y muy a su pesar, notó que aquello con lo que hablaba eran espíritus o ánimas, como le decía la abuela. Por supuesto, me llevaron con muchos brujos y curanderos que solo le sacaban el dinero a mi mamá, bajo pretexto de bloquear mis visiones. Cuando se dieron por vencidas, terminaron por acostumbrarse a ese comportamiento y mis visiones, que en su mayoría eran inofensivas. Hasta que en una ocasión, visitamos la casa de unos familiares de la abuela, donde el espíritu de un pequeño, más o menos de mi edad, se me apareció. Su rostro y semblante era bastante triste. Me dio mucha lástima verlo, y más porque su frágil cuerpo denotaba que tenía mucho de no comer. Sus negras ojeras y la dificultad para respirar me hizo hablarle, algo que jamás hacía con las ánimas que veía, y él no me respondió, solo se quedó junto a mí y al momento de irnos, ese espíritu se vino quizá conmigo, porque estando en mi habitación, esa noche lo pude ver debajo de mi cama. Ahí comenzó una extraña relación, en la que comúnmente hablaba con él a escondidas de mi mamá. Semanas después, a nuestra casa, se acercaron unos hermanos cristianos de un templo adventista a predicar con mi mamá y a hablar de la religión. En esos días mi mamá se había acercado con un pastor de esta iglesia para exponerle mi problema, y él quiso verme. Lo más extraño es que al entrar ellos en la casa, vi con extrañeza que mi amigo puso un rostro horrible, lleno de ira, una que me estremeció porque se puso muy intenso al momento de correr a esconderse, cuando uno de los hermanos sacó una Biblia y comenzó a orar. No dudé en seguirlo. De algún modo podía escuchar lo que decía en mi mente y de la misma forma me comunicaba con él, pero además de eso, sentía su ira por la presencia de esas personas. Al seguirlo hasta la habitación donde se escondía, las cosas y el ambiente en mi cuarto comenzaron a cambiar. Sentí mucho frío, una presión en mi cabeza que me hizo caer al piso torciéndome de dolor. En instantes pude ver cómo el niño salía debajo de la cama con un semblante horrible. Sus ojos eran completamente negros y la fragilidad con la que lo conocí no era más. Ahora era un ser lleno de ira, que se abalanzó sobre mí y luego solo vi negrura a mi alrededor. Era como si estuviera en un cuarto completamente oscuro y helado. Lo único que hice fue correr sin rumbo hasta que mis piernas me fallaron. No sé en qué momento aquella oscuridad desapareció y comencé a sentir de nuevo mi respiración. Escuchaba los gritos de mi mamá, las voces de los hermanos que me hablaban y sacudían intentando despertarme. Al hacerlo, noté con extrañeza que mi cuarto estaba desordenado, olía mal y todos estaban asustados. Luego de untarme cosas en la cabeza, los hermanos comenzaron a orar alrededor de mí. Mientras mi mamá estaba llorando, no entendía muy bien qué estaba pasando, pero en cuanto uno de los hermanos comenzó a rezar un pasaje de la Biblia, comencé a sentirme mal. Náuseas,
dolor de cabeza y voces que parecían hablar todas juntas en mi cabeza. Cuando el hermano me coloca la mano en la frente mientras hablaba del poder de Dios y que Él expulsaba todo lo que llevaba dentro, sentí que algo salía de mi estómago, haciéndome vomitar. Lo que salió de mí fue algo horrible. Era una especie de atole negro, muy apestoso, que inundó el piso, ensuciando mis pies y los de los presentes en la habitación. Aquello fue una locura. Luego de casi sacar mis intestinos por los espasmos, me recosté en el piso con mucha fiebre, temblores y la pérdida de la conciencia. Por lo menos no me vi en la habitación. Estaba de nuevo en ese lugar oscuro con mi amigo extraño, viéndome con mucha tristeza, suplicante como cuando lo conocí. En el momento que me quiso tomar de las manos, escuché un eco a lo lejos. Eran las voces de mi mamá y los hermanos haciendo oración. Entonces desperté. En ese momento estaba acostada en mi cama. Mi mamá me frotaba la frente con mucha prestancia y los hermanos me veían incrédulos. Algo en mí había cambiado. La realidad la percibía distinta y no pude ver a mi amigo por ningún lado, ni oculto, ni hablando en mi cabeza. Entonces los hermanos hablaron con mi mamá cosas que no entendía. Poseída, demonio, don de profeta, entre otras cosas. Los hermanos se fueron y prometieron regresar con un pastor para darme una atención más profunda, según ellos, una liberación. Decían que aquello que se había metido en mí había salido, pero no se había ido de la casa, permanecía ahí, oculto, aunque no sabían en dónde. Días después, llegaron los hermanos con el pastor de su iglesia, un hombre de rostro de facciones duras, pero con voz aterciopelada que tranquilizaba apenas la escuchabas. Él habló conmigo diciéndome cosas que no comprendía, pero me dijo que tenía un espíritu inmundo viviendo en mi casa, que debían orar para sacarlo, que mis dones eran de profeta o ver cosas, algo que debía contener para evitar más problemas. El enemigo busca puertas por donde salir. Es común que las haya en niños como tú, con esos dones, por eso debemos cerrarlas, decía con ahínco. Así, tanto mi mamá como los señores se quedaron en la sala para preparar todo para la liberación de la casa y la mía. Harían oración e invocarían al Espíritu de Dios para que viniera en nuestra ayuda. Me ordenaron salir de la casa mientras hacían estas cosas, por lo que salí al patio a jugar con mis muñecas y un pequeño maltés que teníamos de mascota. La voz del pastor comenzó a resonar, mientras tenía una guerra espiritual con el espíritu inmundo que me habían sacado e invocaba al Altísimo. En ese momento el ambiente a mi alrededor comenzó a cambiar, sintiendo como electricidad recorrerme al tiempo que unas náuseas me hicieron sentir mal. Junto con un hedor a algo podrido me hizo llevarme las manos a la cara para no olerlo. En ese momento, mi perro comenzó a ladrar frenético, corriendo en círculos y gruñendo horriblemente a algo que estaba en un pequeño cuarto de lavado. No sé en qué momento las luces de ese lugar y las de la casa comenzaron a parpadear. Era de día, así que no tenían razón de estar encendidas. Los cristales de la casa también temblaban ante una fuerza invisible que los movía de algún modo, y las candeleras se escuchaba al interior con voces y oraciones frenéticas, suplicantes, inquietantes en la forma que se pronunciaban. La batalla espiritual que se llevaba dentro de la casa me puso a temblar. Mi mente de niña no dimensionaba las cosas hasta que mi perro corrió al cuartito gruñendo y tratando de agarrar algo que estaba debajo de unos lavabos en una parte muy oscura, como si presintiera algo. Corrí detrás del perro solo para mirar la sombra de algo agazapado en una esquina. Sentí un temor de que algo le pasara a mi perro y así fue. En instantes, el animal salió huyendo hasta la mitad del patio para escarbar la tierra, morderlo todo y revolcarse en medio de aullidos de dolor. En ese instante, corrí a la casa para avisarle a mi mamá lo que sucedía. Al entrar, todo era caos. El pastor yacía en el piso desmayado prácticamente mientras uno de sus ayudantes lo intentaba reanimar.
Mi mamá presurosa llevaba un frasco de alcohol y otros líquidos para untárselos al pastor y reanimarlo. Sin saber qué hacer, salí al patio para ver al perro que seguía revolcándose. En instantes, al querer ayudarlo, quise cargarlo para llevarlo dentro y que lo viera mi mamá. Pero antes de que pudiera hacerlo, un grito de alerta me paró en seco. Había sido el pastor. Estaba en la puerta casi arrastrándose y apoyado en uno de sus ayudantes. Me decía que no lo tocara, que el enemigo era el perro. Al mirar a mi mascota, incrédula, pude con claridad escuchar cómo en vez de ladridos el perro se reía. Era una risa gutural muy extraña. Estaba torciéndose de una manera horrible, imposible para un animal. Cuando el pastor elevó varias plegarias, el animal se levantó en sus patas traseras y literalmente salió huyendo del sitio para escapar de la casa, colándose por entre la reja de la entrada. Yo corrí tras el animal y con horror vi que en su loca carrera cayó debajo de las llantas de un camión que pasaba, aplastándolo en instante y cortando su vida de manera horrible. Yo gritaba de horror y de dolor al ver a mi pobre mascota hecha a pedazos. Mi mamá de inmediato fue por mí para abrazarme. Yo deseaba que nada de eso estuviera pasando y que toda esa locura terminara. El pastor indicó entonces que nos metiéramos para continuar con la liberación, pero estaba en muy mal estado. Respiraba con dificultad y el ayudante revelaba que era por el tremendo esfuerzo y la lucha espiritual con el maligno que se puso así. No sabía qué pensar, pero era claro que algo malo había pasado. Los hombres se retiraron al no poder seguir. Tanto mi mamá como yo nos quedamos tensas y miedosas en tanto llegaba mi papá de trabajar. Jamás le comentamos nada y nunca supo en realidad qué me pasaba. Solo dijimos que el perro se había salido. Los restos los recogieron los hermanos y se los llevaron lejos, según para no dejar nada del enemigo en la casa o cerca de mí. Con los días, mi mamá me mandó a un campamento cristiano para niños en donde me trataron y me liberaron de mis dones. De algún modo, los pastores trabajaron en mí con oraciones e invocaciones espirituales que me dejaron con cierta calma, aunque con el paso del tiempo, estas visiones regresaron al morir mi abuela. Quizá la tristeza y el estrés que resultó de su partida me abrió de nuevo esos canales en mi mente, en donde puedo ver y percibir espíritus que rondan a mi alrededor. Aún a mi edad adulta puedo verlos, teniendo siempre cuidado y alejándome de aquellos que parecen niños indefensos buscando paz. Esos por mucho son los peores. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.